Había una vez una diosa tan poderosa que controlaba la luna, las aguas y el nacimiento de la vida misma. Su nombre era Ixchel, y todo el mundo maya la adoraba. Pero el tiempo es cruel incluso con los dioses. La gente comenzó a olvidarla, sus templos cayeron en ruinas, y con cada generación que no pronunciaba su nombre, su poder se desvanecía. Hasta que una niña llamada Saki descubrió algo que nadie más había visto en décadas. La diosa todavía estaba allí, esperando. Esta es la historia de cómo una sola creyente salvó a una diosa del olvido. Si te fascinan las leyendas mayas llenas de magia y fe, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si esta historia te inspira, déjanos un like. Ahora sí, comencemos con la historia de Saki y la diosa olvidada. En una pequeña aldea maya cerca de la costa, vivía una niña de 11 años llamada Saki. Su nombre significaba blanco o puro, y era apropiado porque Saki tenía un corazón tan puro que veía magia donde otros solo veían piedras viejas. Saki era diferente a los otros niños. Mientras ellos jugaban y corrían, ella prefería explorar las ruinas antiguas que rodeaban la aldea. Había templos abandonados, medio tragados por la selva, cubiertos de musgo y enredaderas. «No vayas allí», le advertían los adultos. «Esos lugares están malditos. Los dioses antiguos están enojados porque los olvidamos». Pero Saki no sentía miedo, sentía tristeza. Miraba esos templos magníficos y se preguntaba por qué nadie los cuidaba, por qué nadie ponía flores, por qué nadie rezaba allí. Un día, mientras exploraba uno de los templos más antiguos, encontró algo extraordinario. Era una estatua, casi completamente cubierta por las enredaderas. Limpió cuidadosamente las hojas y vio el rostro de una mujer hermosa, con la luna tallada sobre su cabeza. Al lado de la estatua había una inscripción. Saki apenas sabía leer, pero reconoció el glifo Ixchel, la diosa de la luna. «¿Ixchel?», susurró Saki. Había oído ese nombre antes, en las historias que su abuela contaba, pero nadie en la aldea hablaba de ella ya. Había dioses nuevos ahora, dioses de los conquistadores. Saki tocó la estatua suavemente, y en ese momento sintió algo, un susurro. No con sus oídos, sino en su corazón. «Alguien recuerda». Saki miró alrededor, asustada y emocionada a la vez. «¿Quién está ahí?». Pero solo había silencio. Sin embargo, Saki sabía que había sentido algo real, algo mágico, algo que había estado durmiendo durante mucho tiempo. Saki regresó al templo todos los días después de ese primer encuentro. Traía agua del pozo para limpiar la estatua. Traía flores silvestres para colocar a sus pies. Traía copal que había tomado en secreto de su casa para quemar como ofrenda. Los otros niños pensaban que era extraña. «¿Por qué pierdes el tiempo con dioses muertos?», se burlaban. Pero Saki no les hacía caso. Algo en su interior le decía que esto era importante, que alguien necesitaba que ella creyera. Una noche, durante la luna llena, Saki escuchó la voz de nuevo, esta vez más clara. «Saki», la niña se giró. Allí, en el templo iluminado por la luz de la luna, vio algo imposible. Una figura translúcida, casi transparente, de una mujer hermosa. Era la misma cara de la estatua, pero viva, moviéndose, mirándola con ojos llenos de tristeza antigua. «¿Eres Ixchel?», susurró Saki con asombro. La diosa asintió débilmente. «Lo que queda de ella. He perdido tanto poder, niña. Cuando la gente deja de creer, los dioses comenzamos a desvanecernos. Ya casi no existo». Saki sintió lágrimas en sus ojos. «Eso no es justo. Tú eras importante. Tú ayudabas a la gente». «Lo era», suspiró Ixchel. «Bendecía los nacimientos, curaba a los enfermos, guiaba las mareas. Pero ahora, mira», levantó su mano translúcida. Saki podía ver a través de ella. «Me estoy convirtiendo en nada más que un recuerdo. ¿Qué puedo hacer?», preguntó Saki desesperadamente. «Soy solo una niña. No soy sacerdotisa. No soy importante». Ixchel sonrió suavemente. «La fe no necesita títulos, pequeña. Si crees en mí, si me recuerdas, si hablas mi nombre, eso me da poder. Pero no puedo pedirte eso, es demasiado peso para una niña». «No», dijo Saki con determinación. «Yo creo en ti,
Y voy a hacer que otros también crean, te lo prometo. La diosa la miró con ojos llenos de esperanza y duda. ¿Por qué harías eso por mí? Saki lo pensó un momento. Porque todos merecen ser recordados, porque hiciste cosas buenas, y porque siento que me necesitas. Y cuando alguien te necesita, debes ayudar. Ixchel tocó la mejilla de Saki con su mano fantasmal. Era fría como el agua de la luna. Eres especial, pequeña Saki, más especial de lo que sabes. Desde esa noche, Saki se convirtió en una niña con una misión. Durante el día, hacía sus tareas normales, pero cada momento libre trabajaba en el templo de Ixchel. Limpió todo el templo, piedra por piedra. Era un trabajo enorme para una niña pequeña, pero no se rindió. Arrancó las enredaderas, barrió las hojas, lavó las paredes con agua del río. También comenzó a hablarle a la gente sobre Ixchel, pero eso fue más difícil de lo que esperaba. «Abuela», preguntó un día, «¿recuerdas las historias de Ixchel?» Su abuela frunció el ceño. «No menciones esos nombres antiguos, niña. Los sacerdotes dicen que son falsos dioses. Podrías meternos en problemas. ¿Pero eran falsos?», insistió Saki, «¿o solo los olvidamos?». Su abuela guardó silencio por un momento. Luego susurró, «Cuando yo era niña, mi madre me llevaba al templo de Ixchel cuando estaba embarazada de mí. Rezaba para tener un parto seguro, y lo tuvo, pero esos días se fueron, Saki. Es mejor no recordarlos». Saki probó con otras personas, con su padre, con los ancianos, con cualquiera que escuchara. Algunos recordaban vagamente las viejas historias, otros la rechazaban, asustados o indiferentes. Pero hubo algunos que escucharon: una mujer embarazada, desesperada por un parto seguro, un pescador que necesitaba buenas mareas, una curandera que recordaba las viejas formas. «Si le rezo a Ixchel», preguntó la mujer embarazada, «¿me ayudará?» «Sí», prometió Saki, «pero tienes que creer, de verdad creer». Lentamente, muy lentamente, algunas personas comenzaron a visitar el templo. Traían ofrendas pequeñas, jade, conchas marinas, flores, y con cada ofrenda, con cada oración, Saki veía que Ixchel se volvía un poco más sólida, un poco más real. «Lo estás haciendo», le dijo Ixchel una noche con lágrimas brillando en sus ojos divinos. «Siento el poder regresando, pequeña por pequeña, pero está regresando». Pero entonces llegó el desafío más grande. Una plaga llegó a la aldea. No era como nada que hubieran visto antes. Comenzó con los niños más pequeños. Fiebre alta, manchas en la piel, dificultad para respirar. La curandera de la aldea hizo todo lo que pudo, pero nada funcionaba. Uno por uno, los niños comenzaron a morir. El pánico se apoderó de la aldea. La gente rezaba a los nuevos dioses, pero no llegaba ayuda. El padre de Saki enfermó también. Su hermano menor, de solo 5 años, estaba al borde de la muerte. Saki corrió al templo, desesperada. «Ixchel, por favor, necesito tu ayuda. Mi hermano se está muriendo. Todos los niños se están muriendo». Ixchel apareció, ahora más sólida que antes, gracias a las oraciones de las últimas semanas. Pero su rostro mostraba preocupación. «Saki, no tengo suficiente poder todavía. Todavía soy débil. No hay suficientes creyentes. No sé si puedo curarlos a todos». «Entonces, solo cura a mi hermano», suplicó Saki. «Por favor, si uso mi poder para curar solo a uno, podría agotarme completamente, podría desvanecerme para siempre». Saki lo entendió. Si Ixchel usaba su poder débil para curar, podría perderse para siempre. Pero si no hacía nada, los niños morirían. «Hazlo», dijo Saki con lágrimas. «Salva a mi hermano, salva a todos los niños que puedas, no importa lo que te cueste». «Incluso si significa perderme, eres una diosa de sanación», respondió Saki. «No puedes quedarte mirando mientras los niños mueren, eso no es lo que eres. Haz lo que debes hacer. Y si desapareces, prometo que te recordaré siempre». Ixchel miró a esta niña valiente que estaba dispuesta a sacrificar a su diosa para salvar a otros. Y en ese momento, Ixchel supo que Saki tenía razón. «Está bien», dijo la diosa, «haré lo que puedo». Esa noche, Ixchel caminó por la aldea. Nadie podía verla excepto Saki.
Era solo una sombra de luz de luna moviéndose de casa en casa donde los niños enfermos dormían. Tocaba sus frentes con sus manos brillantes, susurraba palabras antiguas de poder. Con cada niño que tocaba, Ixchel se volvía un poco más transparente, un poco más débil. Cuando llegó al hermano de Saki, la diosa apenas era visible. «Este es el último», susurró. «No me queda más». Tocó la frente del niño, una luz suave lo envolvió, y entonces Ixchel desapareció completamente. «No», gritó Saki, «Ixchel», pero la diosa se había ido. Al día siguiente, un milagro se hizo evidente. Todos los niños que habían estado al borde de la muerte comenzaron a mejorar. Las fiebres bajaron, las manchas desaparecieron. En 3 días, todos estaban completamente sanos. La aldea estaba asombrada. «¿Qué pasó?», preguntaban. «¿Cómo se curaron?». Saki sabía la verdad. Pero cuando trató de explicar, cuando les dijo que Ixchel los había salvado, algunos creyeron y otros no. «Son solo coincidencias», decían los escépticos. Se habrían recuperado de todos modos, pero Saki sabía mejor. Y lloró por la diosa que se había sacrificado por niños que ni siquiera sabían su nombre. Durante semanas, Saki visitó el templo todos los días, traía ofrendas, rezaba, llamaba el nombre de Ixchel, pero no recibía respuesta. La diosa realmente se había ido, o eso pensaba. Un mes después de los milagros, algo comenzó a cambiar en la aldea. Las madres cuyos hijos habían sido salvados comenzaron a hablar. «Mis abuelas rezaban a Ixchel», decían. Tal vez, Saki tenía razón. Comenzaron a visitar el templo, traían ofrendas, contaban las viejas historias a sus hijos. El nombre de Ixchel comenzó a pronunciarse de nuevo, después de décadas de silencio. Una mujer que había estado intentando quedar embarazada durante años rezó en el templo. Al mes siguiente estaba embarazada. Un pescador que había pedido por buenas mareas encontró que sus redes siempre estaban llenas. Una anciana enferma fue al templo y sintió que su dolor desaparecía. «Son coincidencias», insistían algunos. Pero otros comenzaron a creer, y con cada creyente algo mágico sucedía. El templo comenzó a brillar sutilmente durante las noches de luna llena. Las flores alrededor florecían incluso en temporada seca. El agua del pozo cercano sabía más dulce, más curativa. Saki sentía algo creciendo, una presencia, una esperanza. Una noche, durante la luna llena, Saki estaba en el templo cuando escuchó la voz que tanto había extrañado. «Pequeña Saki», se giró con lágrimas en los ojos. Allí estaba Ixchel, más sólida y brillante que nunca. Ya no era translúcida, era casi completamente real, rodeada de luz de luna y agua brillante. «Volviste», gritó Saki, corriendo a abrazar a la diosa. «Me llamaste de regreso», sonrió Ixchel. «Tú y todos los que comenzaron a creer de nuevo. Cuando me sacrifiqué, pensé que era el fin, pero los milagros que hice hicieron que la gente recordara. Y con cada recuerdo, cada oración, cada ofrenda, regresé. Entonces no te perderemos de nuevo, no mientras haya personas que crean. Gracias a ti, pequeña Saki, no seré olvidada otra vez». Los años pasaron. Saki creció de una niña de 11 años a una joven mujer. Y en ese tiempo, algo extraordinario sucedió. El templo de Ixchel fue completamente restaurado. Ya no era una ruina cubierta de enredaderas, sino un lugar hermoso donde la gente venía a rezar, especialmente las mujeres embarazadas y los enfermos. Saki se convirtió en la sacerdotisa del templo, no porque alguien la nombrara, sino porque era natural. Ella conocía a Ixchel mejor que nadie. Ella sabía las oraciones antiguas, los rituales, las formas de honrar a la diosa. Ixchel le enseñó todo lo que había olvidado el mundo: cómo leer las mareas, cómo predecir el clima por la luna, cómo usar hierbas para curar. Todo el conocimiento antiguo que había estado perdido. Y Saki lo compartía con otros. Entrenaba a aprendices jóvenes, escribía las historias antiguas para que no se perdieran otra vez. Aseguraba que el nombre de Ixchel fuera pronunciado todos los días. Un día, una joven madre vino al templo con su bebé recién nacido. «Sacerdotisa Saki», dijo con reverencia, «quiero que bendigas a mi hija».
y quiero contarle la historia de cómo la diosa fue salvada del olvido. Saki tomó al bebé en sus brazos y sonrió. ¿Y qué historia le contarás? La historia de una niña llamada Saki, respondió la madre, que se negó a dejar morir a una diosa, que creyó cuando nadie más creía, que enseñó al mundo que la fe de una sola persona puede cambiar todo. Saki sintió lágrimas de alegría. La historia se estaba contando. Se estaba pasando a la siguiente generación. Ixchel nunca sería olvidada otra vez. Esa noche, Ixchel apareció a Saki como lo hacía cada noche de luna llena. «Has hecho más por mí de lo que cualquier sacerdotisa jamás hizo», dijo la diosa. «No solo me salvaste, me diste un propósito de nuevo». «¿Y cuál es ese propósito?», preguntó Saki. «Ser recordada no solo por mi poder, sino por lo que represento, que incluso cuando todo parece perdido, incluso cuando todos te olvidan, una sola voz puede traerte de vuelta. Una sola creyente puede cambiar el destino de un dios». Saki sonrió. «Entonces seguiremos siendo recordadas juntas, la diosa y la niña que se negó a olvidar». Saki vivió una vida larga y plena como sacerdotisa de Ixchel. Bajo su cuidado el templo se convirtió en un lugar de peregrinación. Personas venían de ciudades lejanas para rezar a la diosa que había regresado del olvido. Entrenó a docenas de aprendices a lo largo de los años, asegurándose de que el conocimiento nunca se perdiera otra vez. Les enseñó no solo los rituales, sino la lección más importante, que la fe importa, que recordar importa, que una sola persona que se preocupa puede marcar la diferencia. Cuando Saki era ya una anciana, una de sus jóvenes aprendices le preguntó: «Maestra, cuando eras niña y encontraste el templo por primera vez, ¿tenías miedo?». Saki sonrió, recordando esa niña de 11 años que había sido. No tenía miedo. Tenía propósito, sentía que había encontrado algo que necesitaba ser salvado, y resultó que no solo salvé a una diosa, ella también me salvó a mí. ¿Cómo te salvó? Me dio algo en lo que creer. Me enseñó que incluso una niña pequeña puede hacer grandes cosas. Me mostró que la fe no es solo sobre dioses y templos, sino sobre negarse a dejar que las cosas buenas mueran solo porque otros las han olvidado. En sus últimos días, Saki pasaba sus noches en el templo, hablando con Ixchel como siempre lo había hecho. La diosa ahora era completamente sólida, poderosa de nuevo, pero nunca había olvidado a la niña que la había salvado. «Cuando yo muera», preguntó Saki, «¿qué pasará contigo? No te preocupes por mí», sonrió Ixchel. «Gracias a ti, ahora tengo miles de creyentes. Estaré bien, pero te extrañaré, mi pequeña creyente, mi salvadora. Y yo te extrañaré también, mi diosa, mi amiga». Cuando Saki murió pacíficamente a una edad avanzada, la aldea entera lloró. Construyeron una estatua de ella junto a la de Ixchel en el templo, y las madres comenzaron a traer a sus hijas allí, contándoles la historia de Saki, la niña que salvó a una diosa. Generaciones pasaron, el mundo cambió, pero el templo de Ixchel permaneció, cuidado por sacerdotisas que trazaban su linaje de regreso a Saki. Y en noches de luna llena, algunos juraban que podían ver dos figuras en el templo, una diosa de luz de luna y una niña pequeña con un corazón puro, caminando juntas para siempre. Esta antigua leyenda maya nos enseña sobre el poder de una sola voz, una sola creencia, un solo corazón que se niega a olvidar. Saki era solo una niña, no tenía poder, no tenía riqueza, no tenía título, pero tenía algo más valioso: fe. Y esa fe salvó a una diosa del olvido. En nuestras vidas todos enfrentamos momentos donde algo valioso está siendo olvidado. Una tradición, una historia, una persona, una verdad. Y es fácil pensar: soy solo uno, ¿qué diferencia puedo hacer? Pero Saki nos muestra que una persona sí importa. Una voz sí puede cambiar las cosas. Cuando todos los demás olvidan, cuando todos los demás se alejan, una sola persona que se niega a rendirse puede marcar toda la diferencia. Esta historia también nos recuerda que vale la pena luchar por las cosas en las que creemos, incluso cuando otros no las valoran. Saki pudo haber sido como los demás niños, ignorando el templo en ruinas, pero vio algo que necesitaba ser salvado y decidió actuar. ¿Qué estás dejando que se olvide en tu vida? ¿Qué verdades, qué valores, qué conexiones necesitan que alguien las recuerde?
Tal vez seas esa persona. Tal vez tu fe, tu voz, tu acción sea exactamente lo que se necesita. Esta es la lección de Saki y la diosa Ixchel. Los dioses pueden desvanecerse, las civilizaciones pueden caer, pero mientras haya una persona que recuerde, que crea, que se preocupe, nada está verdaderamente perdido. Porque al final no somos salvados por grandes multitudes o poder masivo. Somos salvados por individuos valientes que se niegan a dejar morir las cosas buenas. Una niña, una diosa, una fe y un mundo cambiado para siempre.